El Instituto Cultural de México, aquí en París, el centro cultural que acoge todo el año exposiciones, conciertos y conferencias relacionados naturalmente con México, tiene una nueva directora. Desde este verano, la compositora Ana Lara ha asumido la delicada tarea de poner el acento en la cultura mexicana, aquí en París, una de las capitales más importantes para el arte y la cultura mundial. Y para hablarnos de sus nuevas funciones y naturalmente de su trayectoria en el mundo de la música como compositora e intérprete, Ana Lara ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por invitarme. No, es un placer tenerte una vez más aquí con nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la Ciudad de México, donde vas a realizar tus estudios musicales en el Conservatorio Nacional. Pero me gustaría que nos contases si es cierto que el piano donde estudiaste de pequeña llegó a tu casa puramente por casualidad, porque tu padre lo compró a un cliente que se iba a Estados Unidos. Sí, bueno, yo soy la octava de 9 hermanos y mi padre se dedicaba a los negocios y en un momento dado uno de sus clientes le dijo: oye, Hernán, fíjate que estoy vendiendo mis cosas, me regreso a Estados Unidos y tengo un piano. ¿Por qué no me lo compras? Porque seguro que alguno de tus hijos estará interesado. Entonces dijo, ¿De los papá, 8? bueno, pues sí. ¿De los 9? De los 9, claro. Y así llegó a la casa y en el momento en que llegó yo supe que ese instrumento era mío. ¿Qué edad Tenía tenías entonces? 7 años. Y empecé a aprender. Claro que tuve un maestro terrorífico que era un amigo de uno de mis hermanos que decía que en realidad yo tenía que estar en la cocina y no aprendiendo el piano. Y eso me traumó un par de años. Así es que empecé realmente a estudiar ya más formalmente el piano a los 9. Y hasta el día de hoy el piano es una compañía constante en mi vida. Ya no estudio las 8 horas que estudié durante muchos años, de hecho ya no estudio nada, pero siempre para mí es un placer llegar de vez en cuando y pasar unas horas con el piano. ¿Es cierto que a los 15 años estudiabas de 8 a 9 horas diarias? Sí, es cierto. ¿Y te lo imponían o era las No. ganas de...? No, bueno, todo el mundo que ha intentado tocar un instrumento sabe que para realmente poder tocar bien se necesita pasar mucho tiempo delante del instrumento y se vuelve una prolongación de tu cuerpo, tú lo sabes también como pianista. No hay secretos, ¿no? Sin trabajo. Sí, no, y en realidad yo estaba segura que no quería yo ser pianista profesional. Yo sabía que mi vida iba a estar siempre ligada a la música, pero no sabía cómo. Y en ese momento lo que tenía yo era el piano y estudié lo más que pude, pero también dándome muy bien cuenta de mis enormes limitaciones para tocar el piano. Te interesaba esencialmente la música clásica, ¿no? He leído que los Beatles, los Doors, la música pop no te interesaba realmente. No, realmente, y curioso porque claro, todos mis hermanos oían rock. Y a mí realmente nunca me interesó. A lo mejor, sí, Simon and Garfunkel o algo así de vez en cuando. Pero la verdad es que un día, viendo los discos que tenían mis padres ahí en la casa, me encontré con una colección de música clásica. Entonces yo dije, a ver, voy a ver a qué suena esto. Y puse... Por supuesto, seguramente era una sinfonía de Tchaikovsky o algo así. Yo dije, ¿qué es esto? Claro, esos discos nadie los oía en mi casa, ¿no? Yo creo que en todas las casas siempre había de esas colecciones que nadie oye. Pero ese día yo dije, esto es lo que a mí me interesa. Y empecé yo a oír y luego hacía, como decimos en México, cooperachas entre toda la familia para comprarme yo, por ejemplo, las sinfonías de Beethoven que no teníamos y así poco a poco. Y sí, entendí que esa era realmente mi pasión. Cuéntanos, Ana, ¿qué es lo que te va a llevar a la composición? ¿A imitar grandes obras como las de Beethoven, por ejemplo? No, fíjate, yo no creo haber tomado nunca una decisión consciente de que quería ser compositora, pero cuando entré al conservatorio y empecé a estudiar armonía, me empecé a dar cuenta que yo me podía imaginar los sonidos, ¿no? Entonces, que era muy divertido, que nos dejaban hacer un ejercicio y yo lo oía antes de escribirlo.
Y dije, ay, esto está interesante. Entonces dije, bueno, voy a seguir con el contrapunto y tal. Y eso naturalmente me fue llevando a la composición. En 1986, y gracias a una beca Ana Lara, vas a continuar estudios en la Academia de Música de Varsovia. Sí. ¿De qué modo te marcó tu manera de ver la música esos años allí en Polonia? Bueno, no solamente la música, sino la vida. Yo creo que yo estuve de 1986 a 89, o sea, justo antes de la caída del muro, y yo no tenía ni idea de lo que era ni Polonia, ni los países socialistas, ni nada. Entonces, para mí era una razón más para ir, para descubrir cómo era la vida en esos países. Y me encontré, por una parte, con un país que en muchas cosas se parecía al mío, seguramente por el catolicismo, esta parte de la familia muy fuerte, la religión y también el gusto por la fiesta y por las borracheras, naturalmente. Y a pesar de estar detrás del telón de acero, Polonia es la patria de Chopin, por ejemplo, ¿no? Sí, y realmente en esa época había un movimiento cultural muy importante en Varsovia, no solamente en música, también en teatro, en muchas cosas. Y yo considero que esos 3 años que pasé ahí me enseñaron que con pocos recursos uno tiene que forzar la imaginación y realmente cuando uno tiene algo que decir, las carencias materiales son secundarias. Desde hace más de 25 años, Ana Lara, eres productora y presentadora de un espacio dedicado a la música contemporánea en la radio de la UNAM, la Universidad Nacional de México. ¿Es difícil vender la música contemporánea a tus oyentes o solo es un asunto de pedagogía? Mira, cuando empecé hace 26 años no había ningún otro programa de música contemporánea. Y yo empecé entrevistando a compositores, a intérpretes, hacíamos de vez en cuando la presentación de un disco compacto que acaba de aparecer. Ahora, 26 años después, ya no puedo seguir el paso a la cantidad de discos que van apareciendo, eso por un lado. Y por otro, la mejor respuesta creo que es una anécdota que sucedió hace algunos años, que me encontré a alguien en la calle y me dijo, ¿sabes, Ana? Yo oigo tu programa desde el principio, pero tengo que decirte que ha cambiado mucho. Le digo, ¿ah, sí? ¿Cómo ha cambiado? Sí, al principio ponías una música muy rara y ahora ya no. Y le digo, pues fíjate qué curioso, porque yo sigo poniendo la misma música rara, pero el que cambiaste fuiste tú. Y yo creo que para mí ese era mi deseo, que la gente pudiera acercarse a la música contemporánea, porque luego no sabe la gente ni qué comprar, ni cómo oírla. Y entonces a través del programa es una forma de decir, esta música se trata de esto, escuchen así, esto es importante, sobre todo en conversación con los compositores, en conversación con los intérpretes. Eso yo creo que ha ayudado mucho a que la gente se interese y le pierda el miedo, porque finalmente es miedo lo que hace que la gente no se acerque con más gusto, digamos. ¿Qué pasa en México, Ana Lara, para que haya tantas formaciones dedicadas a la música contemporánea, tantos compositores e intérpretes que se dediquen a eso? Quizás gracias a tu programa, ¿no? No, yo creo que, hubo una generación que empezó con este movimiento instrumental, y sí, efectivamente tenemos muy buenos y muchos grupos de cámara. Y lo que se ha establecido y se estableció desde un principio es una comunicación muy importante entre los compositores y entre los intérpretes. Y eso nos ha nutrido a todos, ¿no? Además, que yo sí creo que hay un público para la música contemporánea en México y se han abierto muchos más espacios para la música contemporánea. Cuando yo era joven, me acuerdo que había un solo festival, el Foro de Música Nueva, en donde íbamos todos los jóvenes a oír lo que estaba pasando, pero el resto del año no había nada. Y ahora, pues todo el año hay programación y efectivamente, ya mi programa no es el único, hay varios, así es que hay muchos espacios para la música contemporánea.
Ana Lara, como compositora, estuviste como compositora residente con la Orquesta Nacional de México, ¿no? Sí, ¿Cómo? con la Sinfónica Nacional, que eso fue un gran regalo para mí, el sueño de cualquier compositor. Te puedes imaginar que durante un año yo pude trabajar con la Orquesta Sinfónica Nacional. El encargo era que yo escribiera una obra como una especie de sinfonía, una obra en 4 movimientos que durara más o menos unos 20-25 minutos, o sea, medio programa, y que yo podía ir probando con la orquesta. Entonces, pues qué mejor manera de aprender a trabajar con orquesta, que es un instrumento fascinante, y al mismo tiempo que haciendo este trabajo de colaboración, la orquesta se siente también copartícipe, co-compositor, si quieres, de la obra y se apropian de tu trabajo. Muchas veces lo que pasa con las orquestas es que sienten que los compositores están demasiado alejados del quehacer físico-musical, ¿no? No estamos demasiado aislados en nuestra mesa de trabajo. Y cuando ellos empiezan a ver que hay un diálogo con ellos, que el respeto que tenemos hacia ellos es total, entonces viene un respeto de regreso también. ¿Se puede hacer un paralelismo entre el día que recibiste el piano a los 7 años y el día que empezaste a trabajar con la Orquesta Sinfónica Nacional? Sí, bueno, es que la impresión, porque realmente es una impresión que tiene uno cuando entregas tu partitura en un papel que nunca has oído y dices, bueno, pues espero que me haya salido bien y que el director levante la batuta y que empieces a oír lo que escribiste, es algo que no tiene comparación con nada en el mundo. Es la magia total. Además era el día de mi cumpleaños y me tocaron las mañanitas, la orquesta, te puedes imaginar el susto porque hace así el director, levanta la batuta y de pronto en lugar de oír mi pieza empiezo a oír las mañanitas, que es el canto de los cumpleaños en México, así es que fue muy divertido también. No fue un error, ¿eh? No fue un error. Y ahí, evidentemente, el director, que es Enrique Arturo Dimeque, que fue mi padrino y que ha tocado desde entonces y hasta ahora mi música, ha sido fundamental para mí. Y que ha estado aquí con nosotros hace unos años, cuando ha venido a dirigir la orquesta de Radio Francia, precisamente. Sí, claro. También te ocupas, Ana, de la programación musical del Festival Cervantino, que por cierto este año, el año que viene, va a estar dedicado a Francia. Sí, bueno, fue un periodo de 3 años que estuve trabajando en ese festival que yo adoro y que tiene desde hace muchísimos años es una especie de festival dentro del Festival Cervantino que está dedicado a la música contemporánea, en donde se han presentado los grupos más importantes de todo el mundo y realmente trabajar para el Cervantino para mí fue un enorme placer, enorme. Ana Lara, tus vínculos con Francia son más que estrechos. Estás casada con un músico francés. Sí. El cargo de directora del Instituto de México, del Instituto Cultural de México aquí en París, te va como anillo al dedo, ¿no? De una pianista como tú y compositora. Pues en realidad este puesto era mi sueño de toda la vida, pero que jamás pensé que se iba a hacer realidad. Así es que cuando el embajador Gómez Robledo me invitó, yo en el fondo de mi corazón dije, pues no le he preguntado a mi marido, pero yo creo que sí. No, para mí es muy importante porque paralelamente a mi trabajo de compositora siempre he estado relacionada con el trabajo de promoción. Ya lo hablamos aquí un poco con la radio, con los festivales. Un festival que también yo creé que estaba relacionado con la música escénica, que toda mi vida ha estado dividida entre esas dos facetas, la promoción y la creación. Y tener la posibilidad de alguna manera representar culturalmente a mi país en Francia es muy importante. Este es un puesto que han tenido tradicionalmente o gente que viene de las artes plásticas, lógicamente porque mi instituto es una galería, o gente que viene de las letras, como Jorge Volpi, que hemos hablado, sí. Y es la primera vez que hay un músico en este puesto y naturalmente para mí es muy importante que se pueda mostrar la pintura, la literatura, pero sobre todo la música. Creo que hay en este momento un auge muy particular en el ámbito musical en México, tanto a nivel de compositores como de instrumentistas, que yo quisiera poder compartir con el público francés.
¿Podrías avanzarnos en primicia quizás algún rasgo de la programación que estás preparando, sin duda? Sí, empezamos el 14 de diciembre en el Grand Palais, dentro de las actividades paralelas a la gran muestra que estamos presentando de arte mexicano. Vamos a tener un concierto con Lourdes Ambrís, que es una fantástica soprano, y Alberto Cruz Prieto, uno de los pianistas más refinados de nuestro país. Hacen un programa justamente del mismo periodo musical, de entre 1900 y 1950, en donde, por supuesto, hay revueltas, está Halfter, que es uno de nuestros compositores mexicanos que heredamos de España, y Rolón y otros compositores de este periodo que realmente no se conoce mucho fuera de México y que tienen un repertorio realmente fabuloso. Así es que yo invito a tus audioescuchas a que vengan a compartir con nosotros esta música el 14 de diciembre en el Grand Palais. Ahí queda dicho. Este año se está convirtiendo en el año de México en Francia, no oficial, ¿no? Bueno, espero que sea el primero de varios años. En fin, pues muchísimas gracias, Ana Laura, por haber estado aquí con nosotros. Bienvenida a París, al Instituto Cultural de México. Gracias, Jordi. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, por supuesto, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y sobre todo permítanme saludar a Vincent Vito, que está detrás de los cristales a cargo de la realización del programa. Y nos vamos a marchar con la música de Ana Lara, una obra que se llama Entre la bruma. Muchísimas gracias, Ana. Y mucha Gracias suerte a ti, gracias.
Thank you.